Gloria a Dios. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es Taurino Yáñez, pastor de la Iglesia Jesús el Buen Pastor, y les traemos en esta tarde una lectura bíblica, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y el tema se va a tratar de el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia, porque el que debe de reinar en la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Alabado sea Jesús. Vamos a leerlo, ¿verdad?, aquí en la palabra del Señor. Alabado sea Jesús, aquí en el libro de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo 2, verso 43, que dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales y eran hechas por los apóstoles en la vida de los primeros cristianos. Cuando comenzó, ¿verdad?, el evangelio, cuando Jesús trajo su evangelio y comenzaron, ¿verdad?, la gente a llamarles cristianos porque creían en Cristo, Jesús dijo que Él dejaría la promesa de su Espíritu Santo, la cual daría, ¿verdad?, vida a la iglesia, y la cual guiaría por todo camino y verdad y justicia. Alabado sea Jesús. Y bueno, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy. Entonces la iglesia debe de estar llena del Espíritu Santo, debe pedir a Dios, ¿verdad?, que Dios llene a cada día nuestro corazón de el Espíritu Santo para que seamos guiados por Él, porque de esta manera seremos guiados por Él y no nos extraviaremos, sino que estaremos siempre caminando. Y la iglesia llena del poder de Dios hablará de Dios. Alabado sea Jesús. Hablará, ¿verdad?, de Dios, amará a Dios y también a su prójimo. Y el propósito de Dios, ¿verdad?, es que al llenarnos del Espíritu Santo, dice la Biblia, la palabra de Dios, que cuando los primeros cristianos se convirtieron y fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban la palabra con denuedo, con confianza, porque ya no tenían miedo, sino que eran unos hombres que eran usados por el Espíritu de Dios y llevaban el Evangelio a reyes, gobernadores, ¿verdad?, a todo el mundo. Y se cumple, ¿verdad?, lo que dice Pablo: y no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de Dios en nuestra vida y no nos preocupamos de qué vamos a hablar, ¿verdad?, delante de la gente, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos enseñará y nos dirá qué debemos de hacer en los momentos en que debemos de hablar de la palabra del Señor. Así es que, queridos hermanos, vamos a aprender, ¿verdad?, lo que es el poder de Dios y lo que sigue haciendo el poder de Dios en la iglesia. Alabado sea Jesús. En la enseñanza anterior aprendimos la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuál era? Era hablar en lenguas. Alabado sea Jesús. Esa era la promesa de Dios. ¿Y qué hablaban en lenguas? Dice que magnificaban a Dios de sus maravillas. Esa era la manifestación, pero el poder, ¿verdad?, que Dios nos ha dado es para hablar la palabra de Dios con confianza. Alabado sea Jesús. Un corte y regresamos.
más su alabanza. Alabado sea Jesús. Así es, quien como nuestro Dios, que con su poder el mar abrió. Y Dios sigue haciendo maravillas en su pueblo. Dios sigue siendo, ¿verdad?, sanidades y prodigios, porque Dios vive. Alabado sea Jesús. Vamos a leer aquí en Hechos de los Apóstoles 3:1 al 26, que dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le conocían, que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Gloria a Jesús. Así es, cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia tiene, ¿verdad?, la promesa de Dios, el poder de Dios. Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. Todo aquel que cree en Cristo, le ama y le obedece, ¿verdad?, esas señales le siguen. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado la autoridad, alabado sea Jesús, de realizar milagros, pero no para la gloria de ellos, sino para la gloria de Dios. Alabado sea Jesús. Dice la Biblia que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Después, ¿verdad?, de haber recibido el Espíritu Santo, estos hombres, ¿verdad?, llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, sentían, ¿verdad?, y acostumbraban, no solamente ellos, sino el pueblo, a orar. Gloria a Jesús. Así es que una iglesia de oración y llena del poder de Dios va a ver la gloria de Dios. Alabado sea Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es grande y poderoso. Grandes y maravillosas son las obras de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. De tal manera que dice que en aquel tiempo, cuando Pedro y Juan fueron a orar al templo, dice que fue traído un hombre cojo de nacimiento. Nunca había caminado, había sido cojo desde chico, desde que nació, a quien ponían a cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna. ¿Por qué? Porque aquel hombre no se podía valer de sí mismo y bueno, pedía una limosna. Pero en aquel día pasaron, ¿verdad?, aquellos siervos de Dios que tenían el poder del Espíritu Santo en sus vidas, que tenían a Jesús de Nazaret en su corazón. Y bueno, dice el verso 3, y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese una limosna. Sí, porque aquel hombre lo necesitaba para subsistir, para vivir. Pero bueno, la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que aquel siervo de Dios, o aquellos siervos de Dios, Pedro y Juan, eran unos hombres llenos del poder de Dios, ¿verdad?, que tenían el Espíritu Santo, que amaban a Dios, pero eran pobres. Ellos no cobraban, ¿verdad?, ni pedían dinero por hacer ningún milagro. Tenían a Dios en su vida, y ellos lo que tenían, ¿verdad?, dice la Biblia que no tenían: no tengo oro ni tengo plata. No tenían que ofrecerle, yo creo que ninguna moneda para darle a aquel hombre. Y dice la palabra de Dios que Pedro con Juan, ¿verdad?, le dijo a aquel, fijando a él los ojos, le dijo: míranos.
Pedro con Juan, fijando a él, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, esperando recibir lo que él pedía. Pero bueno, se llevó una sorpresa de que Pedro le dijo, no tengo que darte, no tengo plata, ni tengo oro que darte para ayudarte, pero lo que tengo te doy. Y aquel hombre pensó y dijo, bueno, pues que tiene, seguramente han de ser alimento o algo, pero no, llevaba el poder de Dios en su vida. Y eso es verdad, el poder de Dios cuando obra en la iglesia. Alabado sea Jesús. De tal manera que dijo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice la palabra de Dios, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Gloria a Dios. Qué hombres, verdad, de fe en aquellos tiempos. Qué hombres, verdad, llenos de Dios y del Espíritu Santo, de tal manera que dijeron, levántate. No dijeron, te vas a levantar. Dijo, levántate, y creyeron, verdad, que Dios ya había hecho ese milagro. Creyeron que Dios ya había sanado a ese cojo, porque habían creído, porque habían estado con Jesús, habían caminado con Jesús, el que calmaba la tempestad, el que caminaba sobre el agua, el que murió y resucitó, el que hacía ver los ciegos, el que sanaba al leproso. Y Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. Y ellos creyeron a la palabra de Dios, por eso iban a adorar a Dios en oración, y estos milagros suceden y sucederán. En la actualidad todavía suceden, porque Dios no está muerto. Jesucristo está vivo, Jesucristo resucitó con poder y gloria. Está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y qué hermoso, ¿verdad?, ver. Algunos no creen en los milagros, pero Jesucristo sigue haciendo milagros. Jesucristo sigue perdonando los pecados, sigue dando vida, sigue dando paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Querido amigo, hermano, queremos decirle, ¿verdad?, que el poder del Espíritu Santo sigue en función, sigue estando, porque dijo que Él estaría con nosotros y que nos daría el Consolador para que estuviera todos los días. Alabado sea Jesús. De tal manera que en aquel tiempo dice que aquel cojo saltando se puso en pie y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Alabado sea Jesús. Aquella persona fue agradecida al ver ese milagro realizado en su vida, también adoraba a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían, dice la palabra de Dios, que le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que habían sucedido. ¿Por qué? Porque grande es el Señor, hacedor de maravillas, que cambia las vidas y que sigue, ¿verdad?, transformando. En la iglesia debe de haber, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros, obrando en la gente que llega a escuchar su palabra, porque su palabra, dice la Biblia, que es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y cambia los corazones, cambia las mentes y transforma. Por eso la gente quizás dirá después, pero mira, aquel hombre hacía esto, aquel hombre era malo, aquel hombre practicaba este pecado, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque fue el poder del Espíritu Santo que cambia las vidas, transforma y perdona, y sigue, ¿verdad?, haciendo maravillas Dios en medio de su pueblo. Así es que, queridos hermanos, hagamos lo que los siervos de Dios hacían, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que iban a orar
todos los días, ¿verdad? A la hora de la oración. Ya había una hora de oración donde los siervos de Dios iban a pedir más la presencia de Dios. Un corte y regresamos. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los cielos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Gloria a Jesús. Así es, queridos hermanos, ¿verdad? Que la presencia del Espíritu Santo siempre esté con nosotros, porque es el que nos va a dar, ¿verdad? Nos va a quitar el miedo. De algunos hermanos nos han dicho, ay hermano, pero no sabemos cómo comenzar a hablarle a la gente. Pues nosotros en realidad no podemos darle nada. Lo que les puede dar, ¿verdad?, es el Espíritu Santo, que oren a Dios, que lean las Escrituras. Y Dios no hace acepción de personas. Alabado sea Jesús. Cuando comenzó Jesús a bautizar con Espíritu Santo y dar de su poder, lo daba, ¿verdad?, a toda la gente que venía a Él. Alabado sea Jesús. Pero bueno, vamos a seguir leyendo aquí en el libro de los Hechos. El poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia. ¿Qué hace el poder de Dios en nuestra vida? Bueno, nos ayuda, ¿verdad?, para poder ayudar a la gente, para poder orar por los enfermos, y Dios hace maravillas. No somos nosotros, es Dios, ¿verdad? Cuando alguna persona ore, ¿verdad?, por una persona, por algún hermano, y Dios haga misericordia, dele siempre la gloria a Dios. Dice la Biblia, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Seguimos leyendo en el verso 11 acerca, ¿verdad?, de cómo el Espíritu Santo le enseñaba a Pedro para que no tuviera miedo y diera el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurría a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Alabado sea Jesús. El Espíritu Santo nos hace humildes. Dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Siendo verdad la palabra de Dios, siendo Pedro un gran siervo de Dios, que hacía estas señales, estos prodigios, estas maravillas, nunca Pedro decía, yo hago esto, yo soy mayor que estos, o se daba la gloria a él.
el pueblo se le quedaba viendo, ¿verdad? Porque qué maravillas tan grandes. Nunca habían visto, ¿verdad? Que solamente invocando el nombre de Jesucristo se levantaran los cojos. Nunca en su vida habían visto eso mucha gente. Bueno, solamente los que habían, ¿verdad? Pasado por ahí por donde estaba Jesús y cuando Jesús hacía milagros veían. Pero Jesús ya no estaba. Y ahora Jesús daba autoridad a sus discípulos, a su iglesia, para que estas señales se siguieran haciendo. Alabado sea Jesús. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesús fuera reconocido. Alabado sea Dios. De tal manera que dice que el pueblo, ¿verdad? Los trajo a Pedro, a Juan y al cojo. Alabado sea Jesús. Y dice que se les quedaban viendo, ¿verdad? Como diciendo, oh, qué hombre tan poderoso. Pero Pedro dice, les contestó, ¿verdad? Y les dijo, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho esto? Diciéndoles, no somos nosotros, es Jesús de Nazaret. Dice el verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pilato ya no le había encontrado nada a Jesús, puesto que Jesús es santo. Alabado sea Jesús. Jesús es santo. Pilato le pregunta a Jesús, ¿es cierto que tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices, porque no encontraba a Pilato nada, ningún defecto en Jesús, porque Él es santo, 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 santo. Y bueno, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habla del Evangelio, les exhorta, pero de una manera que les lastima, ¿verdad? Que les redarguye, y les dice que ellos habían entregado a Jesús y le habían dado muerte. Ya no era ese Pedro que había negado a Jesús unos días antes, que le preguntaban, ¿tú eres de los que estaban con Jesús? Y Pedro se escondía. ¿Por qué? Porque no tenía todavía, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo, pero llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, queridos hermanos, la vida es diferente. El corazón es lleno de su presencia de Dios. Alabado sea Jesús. Nuestro corazón está lleno de Dios y ya no nos da miedo hablar. Dice, porque les hablaba y les decía, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. Sin temor daba la explicación, Pedro, ¿verdad?, de que habían entregado a Jesús y que se arrepintieran porque Dios les podía perdonar. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Alabado sea Jesús. ¿Por qué hablaban con autoridad? En primera, porque Dios los había perdonado. Segunda, porque eran testigos, ya habían caminado con Jesús y porque estaban llenos del Espíritu Santo. Hablaban, ¿verdad?, con fe y con decisión. Alabado sea Jesús, porque estaban decididos ellos aún a dar su vida por su Maestro. Dice el verso 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. Alabado sea Jesús. Y por la fe en su nombre. Así es que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Alabado sea Dios. Dios sigue haciendo maravillas, pero necesitamos que la presencia de Dios, de su Espíritu, siga estando con nosotros, con la iglesia. Y para que eso suceda necesitamos buscar a cada día más a Dios. Dice el verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios
ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos, dice, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Alabado sea Jesús. Sí, porque los judíos no creían, ¿verdad?, que Jesús era el que había muerto, no creían que era el Mesías, no lo habían aceptado. La Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos, el poder de Dios que Dios da a su pueblo, que Dios da a sus siervos, es para ayudar, ¿verdad?, a la gente, para enseñarles el camino del Evangelio, para anunciar que en Cristo hay perdón de pecados, para anunciar que en Cristo sigue habiendo sanidad y para decirles, ¿verdad?, que se arrepientan. Quizás algunos dirán, bueno, es que yo no le puedo decir así a la gente porque se van a enojar. No, tenemos que decirles, que dice aquí, Pedro decía, arrepentíos y convertíos, porque si alguien quiere estar con Cristo, debe de arrepentirse y convertirse a Jesucristo. Dice el verso 21, a quien de cierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Así es, ¿de quién estaba hablando Pedro? De Cristo. Muchas personas, si no nos quieren escuchar, no es que no nos escuchen a nosotros, dejan, ¿verdad?, a Jesús, no quieren escuchar a Jesús. Pero llenos del Espíritu Santo, Dios nos dará palabras para compartirle a la gente y decirles que Cristo vive. Un corte y regresamos. Gloria a Jesús, aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Y qué privilegio Dios nos permite y nos concede hablar de Dios. Porque, querido hermano, cuando usted hable el Evangelio, no va a hablar de su vida, tiene que hablar de la palabra de Dios, alabado sea Jesús. Y Pedro no estaba hablando de su vida, no estaba hablando de él, estaba hablando de Jesús. Después de exhortar al pueblo, ¿verdad? Después de hablarle a aquella gente, ¿verdad?, y de exhortarles duramente, porque les decía que ellos habían dado muerte, a Jesús,
Pues yo creo que no estaban contentos, estaban enojados, porque Pedro les decía en realidad lo que habían hecho, pero en realidad no era Pedro, era el Espíritu Santo que les estaba diciendo que se convirtieran, porque Dios perdonaba sus pecados, a pesar de que lo habían entregado en manos de los inicuos, que a pesar de que habían entregado a Jesús para ser crucificado, Dios extendía su mano de gracia y les decía que vinieran a Él, aleluya, porque dice la Biblia que todo aquel que viene a Él, Jesús no le echa fuera, alabado sea Dios. Por eso Pedro les predicaba, pero ¿por qué lo hacía? Con ese poder, porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Querido hermano, necesitamos buscar el poder del Espíritu Santo para poder decir a la gente que se conviertan, que dejen el pecado, que Dios les ama, alabado sea Jesús, y que quiere darles nueva vida. Gloria a Jesús. Y de esa manera, si nosotros le decimos a la gente que Dios quiere cambiarlos, aunque han pecado, pero Dios está dispuesto a perdonarlos. Dios está dispuesto a perdonarles. Ahí en Isaías dice, venid y estemos a cuentas. Le dice a toda la humanidad.